algo pasó en el clima y en la vida, que no llegaron los demás, pero no podemos esperar porque si no nos atrasamos. Esta sesión número 15 del curso La mística y el lenguaje poético está a cargo de la doctora Tatiana Bubnova, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos este esfuerzo, porque para cada profesor es un esfuerzo preparar una clase maestra. Creo que coincidimos en que todas han sido clases maestras, ¿no? En su estilo, en su tema, con especialistas que saben de lo que están hablando. Entonces no hay más que gratitud y beneplácito, ¿verdad?, para nosotros. Bueno, la doctora Tatiana Bubnova nace en San Petersburgo en 1946 y llega a México en 1972. Es especialista en teoría literaria, filología y literatura hispánica, así como en filosofía del lenguaje. Es doctora en literaturas hispánicas por el Colegio de México. Obtuvo el grado con una disertación sobre la obra de Francisco de Licao. Realizó estudios de licenciatura en filología romance con especialización en literatura hispánica por la Universidad de San Petersburgo, antes Leningrado. Fue investigadora titular C de tiempo completo en el Centro de Poética del Instituto de Investigaciones Filológicas desde enero de 1979 y fue coordinadora del mismo de 1989 y de 1993 a 1995. Desde mayo de 2017 es parte del Seminario de Hermenéutica del mismo instituto. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Además, imparte cátedra en el programa de posgrado del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México en las asignaturas Introducción a las Teorías Literarias e Introducción al Pensamiento de Bakhtin. Se ha destacado como traductora y difusora de literatura rusa, particularmente de la obra del filósofo y lingüista ruso Mikhail Bakhtin. Dirigió desde 2003 hasta 2014 la revista Acta Poética y es miembro del consejo de la revista Tópicos del Seminario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así como de la revista Bakhtiniana en Brasil. Tiene a su cargo diversos proyectos de investigación sobre filosofía del lenguaje y literatura hispánica. Actualmente lleva a cabo un proyecto de literatura comparada, literatura como identidad, entre la literatura hispánica, Borges y Unamuno, y la literatura rusa. Dejo la palabra a la doctora Tatiana Bubnova. Gracias, Tatiana. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí. Realmente muchas gracias. Para mí es un honor, realmente una gran responsabilidad hablar del gran Miguel de Unamuno. Como epígrafe a lo que voy a decir, quizá se puede poner las palabras de Unamuno, cuyo sentido aparece también en diferentes textos, ¿sí? Porque detrás hay una metáfora. Mi bibliofagia es teofagia, es un devorador de libros, ¿sí? Pero lo que quiere transmitir con esto es que con los libros está devorando algo divino. Y bueno, no sé si inmediatamente nos hace clic que realmente esto nos remite al pasaje famoso del profeta Ezequiel, que tuvo un sueño cuando de repente tenía que devorar un rollo escrito por los dos lados, ¿no? Un rollo de papiro, es un libro antiguo, ¿no? Y entonces las dos cosas, el devorar los libros y también probarse el manto del profeta, es muy de Unamuno. Voy a referirme en algún momento quizá a Dostoyevsky por el camino,
Entonces, que no sea demasiado forzado decir también, voy a remitir, simplemente también para su información, que una apreciación del carácter de Unamuno se ajusta mucho al perfil que introdujo en el uso, digamos, del pensamiento ruso un historiador y filósofo de la historia, Lev Gumilev, hijo de un famoso poeta. Sí, entonces él tiene unas teorías acerca de la relación entre la geografía, la historia y los caracteres específicos de las naciones. Entonces él introdujo el concepto de lo pasionario. Incluso en ruso tiene esta misma raíz, ¿no? De pasionario. Él considera que en relación con el clima incluso y con los cambios del paisaje, etc., diferentes etnias de repente tienen picos en la historia cuando se elevan y hacen grandes acciones, y entonces está mencionando a diferentes pueblos, etc. En cuanto al pueblo español, se puede decir, digamos, a este perfil se ajusta el periodo que está viviendo España desde el final de la Reconquista, después evidentemente la conquista de América, y probablemente hasta el siglo XVIII, cuando de repente el pico va para abajo, etc. Bueno, entonces se usa mucho eso del carácter pasionario, que son las personas que hacen mucha diferencia con las personas, digamos, normales, aunque no pretendo decir que exista una normalidad en sí, pero estas personas se ven enseguida, pueden mucho más, viven mucho más, como que tienen prisa, necesitan destacar. En muchos aspectos hay una determinada teatralidad en su carácter, etc. Bueno, en fin, el hecho es que me parece que se ajusta bastante al perfil pasionario Miguel de Unamuno. Y justamente en esta línea probablemente hace contraparte a Dostoyevsky, pero hoy no vamos a hablar de Dostoyevsky. Unamuno es una figura dual y contradictoria de extremada complejidad, a caballo entre siglos. Fíjense que vive 36 años de su vida en el siglo XIX y 36 años en el siglo XX, ¿no? Entonces es así como muy simétrico en realidad, aunque en el siglo XIX le tocan ya los años realmente de la modernidad abierta. No es un carácter precisamente decimonónico. A caballo entre siglos, lenguas y naciones, su obra representa, no obstante, una obsesiva unidad de cohesión ética, política e ideológica. Bueno, entonces nace en un periodo de agitación de España a los 10 años de edad. Es testigo de los acontecimientos como finales de la última guerra carlista. Las guerras carlistas eran guerras por la sucesión del trono de España, y entonces hubo 3 pretendientes que casualmente los 3 tenían el nombre de Carlos, y lo que significaban en realidad en la historia de estas guerras era realmente un catolicismo y conservadurismo extremos en realidad, ¿no? Entonces esta última guerra es entre los liberales y los carlistas, y evidentemente los liberales toman Bilbao, donde nace Unamuno. Para él es el episodio que de alguna manera marca su vida, porque escribe de él muchas veces en sus memorias, artículos, lo menciona, e incluso hay una novela, su primera novela, Paz en la Guerra, donde él de alguna manera rememora toda una serie de episodios. No obstante, la novela no es biográfica, por supuesto, pero basada, digamos, en estas experiencias.
Bien, y ahora les voy a introducir también algo que aparentemente no tiene que ver con el tema, pero lo estoy haciendo con toda la intención, porque me parece importante. Me quiero servir del concepto de morada vital para caracterizar la personalidad y la obra de Unamuno. Concepto del gran filólogo, historiador y pensador español, Américo Castro. Este concepto fue elaborado para explicar la historia española, la cultura española a partir de la interacción y la mutua influencia de las tres culturas, cristiana, árabe y judía. Situación que se extingue, según Castro, hacia el inicio de la época moderna, digamos el Renacimiento, convencionalmente fijada en 1500. Por cierto, eso de los periodos es algo muy históricos, es algo muy convencional. Ustedes sabrán que Jacques Le Goff, antes de morir, publica un texto acerca de que si vale la pena partir la historia en pedacitos, porque en realidad en muchos historiadores encontraremos realmente esta insistencia en el carácter convencional de lo que es el mundo antiguo, la Edad Media, el Renacimiento, y si hubo Renacimiento o no en tal país. De alguna manera es así como muy infantil decir que estamos viviendo en 1499 y si luego despertamos y ya empieza, ya se acabó la Edad Media y empieza el Renacimiento. Entonces hablamos así en general en ese sentido. Pero, digamos, a partir de esta situación, de esta mutua influencia durante siglos, y después el cese de esta mutua influencia y convivencia, a veces a fuerzas, a veces en guerra con los árabes, ¿no? No obstante, se compenetran de alguna manera, y con la unificación de España por los reyes católicos, realmente ya se acaba todo esto. Surge una realidad conflictiva, es una expresión de Américo Castro, que produce una escisión entre grupos de población y en las almas de los mejores representantes de la cultura española, entre otras cosas a raíz de la vigencia de los estatutos de limpieza de sangre, producto de una íntima resistencia a una realidad que no podía corresponder a su representación simbólica oficial. Esto da por resultado una literatura de íntimo desgarre, como por ejemplo se concibe a San Juan de la Cruz como un rebelde pacífico y pasivo, rebelde sumiso. Yo no sé, no recuerdo si la profesora Mancho Duque les mencionó, por ejemplo, a un filólogo hispánico, pero de hecho estadounidense, José Nieto, que escribe, digamos, su concepción de la obra y de la personalidad de San Juan de la Cruz, ¿no? Donde realmente introduce esta idea de es un rebelde sumiso, pero rebelde siempre. Este mismo concepto lo hallamos en Unamuno. Bueno, entonces, digamos, ¿a qué viene esto? Sí, aquí están dos conceptos que quiero aplicar a Unamuno. Morada vital puede designar el hecho de vivir ante un cierto horizonte de posibilidades y obstáculos íntimos y exteriores. Y el otro es la vividura o condiciones de conciencia subjetiva con respecto a la morada vital. El modo como los hombres manejan su vida dentro de esta morada, toman la conciencia de vivir en ella. Es el tiempo, es el espacio, es el momento histórico, de alguna manera, ¿no? Entonces,
en Unamuno hay como esta doble naturaleza. Hay una metáfora en una de las obras de Shakespeare, dolphin-like. Antonio, según ella, es dolphin-like. Parece un delfín, porque, bueno, delfín es un animal mamífero, pero que vive en el agua, ¿sí? Entonces Antonio vence en la tierra y en el mar también. En fin, de repente se me ocurrió que existen características literarias para esto. Uno de los importantes estudiosos de Unamuno lo define como al mismo tiempo agónico y contemplativo. Entonces uno de sus libros se llama Unamuno contemplativo, y esto es un poco conflictivo porque normalmente, digamos, lo percibimos como agónico. La edad agónica para Unamuno sería, digamos, yo aquí pregunto, sería en el año 1898, el 98, con todo lo que aquello significaba para España. Normalmente los investigadores prefieren sacar a Unamuno y ponerlo aparte de esta generación, aunque coincide con las figuras importantes gracias a sus características específicas. Pero Unamuno, digamos, plantea las preocupaciones de la generación del 98 aún antes de esta fecha, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles son los acontecimientos que de alguna manera hicieron una última ruptura en la potencia colonial española, ¿no? Eso sucedieron en el 98. Digamos, fue simbólico, ¿no? Las fechas y los acontecimientos simplemente significan y marcan algo, ¿sí? Como el fin de la Edad Media en 1500, ¿sí? Pero en realidad la situación española ya de alguna manera pedía una explosión y una toma de conciencia, que algo no funciona bien, que este carácter pasionario de los españoles de repente se esfumó, al menos durante unos 200 años, y entonces la realidad es demasiado pacífica, podrida, es un pantano, digamos, es un estancamiento, es una resistencia a la modernidad, ¿no? Entonces lo que se plantea realmente entre diversos grupos, como sucede, por cierto, hay un paralelismo con Rusia, pero en eso no voy a entrar, en una generación un poco anterior. Unos grupos de intelectuales hablan de la necesidad de europeizar España, y otros, al contrario, quieren retomar los valores tradicionales con una mayor fuerza, ¿no? Lo que marcaban también las guerras carlistas. Unamuno nace en Bilbao, en el País Vasco. Bueno, les voy a decir dos palabras sobre Américo Castro. Miren, es un pensador de modé, fuera de moda ahora. Digamos, el establishment oficial de la historiografía y la filología española lo dejaron de lado. Él dejó una huella muy, muy notable realmente, con todos los extremismos que podía presentar en su insistencia acerca de los caracteres, digamos, arabizantes, judaizantes en la identidad española. Por todas estas razones y porque él vivió también una existencia en cierta forma semejante a Unamuno, ellos son contemporáneos. Américo Castro es un contemporáneo menor, pertenece a la siguiente generación. Nace en Brasil, pero se reintegra desde la infancia a España. No obstante, esto siempre deja alguna significación en la vida de las personas, ¿sí? Es republicano y junto con muchos intelectuales, aquí en México se sabe de todo esto, él emigra en los momentos críticos. Después de la Segunda Guerra Mundial, todo esto
digamos, su pensamiento acerca de la historia de España fructifica en dos obras notables: La realidad histórica de España, cristianos, moros, judíos, ¿sí? Y el otro que reitera, digamos, este se publica como en 49, algo así, y el otro, por cierto, se publica en México, ¿sí? Y el siguiente se publica a principios de los 50, es La realidad histórica de España, y hay muchos más libros. En fin, el hecho es que en cierta forma hay un paralelismo entre las dos personalidades. Américo Castro se oponía mucho a ciertas ideas de Unamuno, y por eso en algún momento, cuando llegue el instante de hablar de esto, les voy a recordar, digamos, las concepciones de Américo Castro. Y bueno, no olviden de lo que es morada vital y la vividura, como estamos viviendo nuestras circunstancias, tal vez gracias a nuestras particularidades biográficas y al carácter, si quieren, a la identidad hasta biológica, etc. El hecho es que Américo Castro está como marginado. Por lo pronto dejó seguidores, y estos seguidores introdujeron investigadores de suma importancia sobre estos temas, pero también aquella generación de sus seguidores, ¿no? Como Francisco Márquez Villanueva, por ejemplo, Stephen Gilman, pues ya no están en realidad, y algunas cosas se tuvo que corregir también en las investigaciones de Gilman sobre la Celestina, etc. Y entonces ahora prefieren no recordar a Américo Castro. Pero ¿saben qué? Américo Castro, que pasó por México, ¿sí? Marcó a los intelectuales, publicó obras aquí, pensó también desde aquí, y pasó su exilio en América también. Él se reintegra en 1972 porque él regresa a España como en 71, todavía antes de la muerte de Franco, por circunstancias familiares, ¿no? Entonces todo pasa así como velado, ¿no? Tampoco llega triunfante aplaudiendo que por fin murió, ¿no? Como fue el momento de la muerte de Franco. En fin. Entonces lo quiero rescatar y recordarles que pueden leer. Es realmente una teoría apasionante con muchos extremismos, no obstante nos aclara muchísimas cosas también. Y además él pudo adivinar, investigar o señalar simplemente toda una serie de puntos importantes. No hemos mencionado, miren, la profesora Mancho Duque no es una crítica de ninguna manera, pero significativamente no mencionó para nada el origen converso de San Juan de la Cruz, ¿sí? Su familia no inmediata, pero en las generaciones anteriores sí tenía raíces judaicas también, ¿sí? Y Américo Castro justamente, en parte, basa estas consideraciones acerca de su misticismo, su carácter, etc., ¿sí? Y no es el único. Por ejemplo, hay otros investigadores tempranos, como Rodrigo de Maeztu, por ejemplo, ¿no? Que directamente dice, sí, pues es que probablemente está relacionado con la vivencia de esta realidad conflictiva. La limpieza de sangre pendiendo sobre realmente los que no se sienten muy arraigados en la vida gracias a la presión del Santo Oficio, etc. Bueno, ok. Entonces, estamos hablando del carácter fronterizo, liminal. Américo Castro, por lo pronto, lo podemos dejar de lado, ¿sí? Unamuno nace en Bilbao, el País Vasco, en medio de las guerras carlistas, que eran guerras de religión, entre un liberalismo moderado y el oscurantismo dogmático, políticamente marcadas por la opción por los diversos pretendientes al trono español, casualmente de nombre Carlos. Podían tener 10 nombres, pero uno de ellos podía ser Carlos, ¿no? Y el último pretendiente era realmente un rey extranjero, ¿no? Definitivamente.
La educación tenía que ser intensamente religiosa. Estamos hablando de la Mora de Vitali, ¿no? Su primera novela, de 1895, Paz en la Guerra, de carácter histórico, describe la última guerra carlista y los conflictos que esto, digamos, suscita en el País Vasco. Posee ciertos rasgos autobiográficos. Por otra parte, en este libro se puede detectar cierta presencia contestataria de Guerra y Paz de Tolstoy. Unamuno era lector de la literatura rusa y fue probablemente uno de los primeros autores importantes que conocieron Guerra y Paz. Desde luego leí en francés, hay ediciones en francés en su biblioteca. Entonces, no es seguidor de Tolstoy, sino que como se está hablando de la historia y hay una concepción de la historia en Tolstoy, entonces si quieren un determinado catalizador de la concepción de la historia de Unamuno, pudo haber sido Guerra y Paz, y de ahí pues el título, así realmente es lo primero que se le ocurre a uno al leerlo, ¿no? Bueno, entonces en esta novela por primera vez despunta su concepción de intrahistoria, una historia profunda que sostiene los movimientos superficiales de política, economía, ideologías, guerras, sin remover la vida profunda y eterna, inamovible del pueblo. La metáfora del mar, por ejemplo, sí es, de hecho, hace un eco de Tolstoy. Conviene relacionar la situación formativa de la ideología y los conceptos de Unamuno, que se han definido como existencialistas aún antes de que fueran formulados por Heidegger y Sartre, con el existencialismo también de Américo Castro. En fin, la filosofía existencialista deriva, digamos, el perfil del ser humano a partir de las circunstancias concretas de su vida y deja de lado provisionalmente los conceptos absolutamente abstractos y generales acerca del proceso del conocimiento, por ejemplo, ¿no? Y otros procesos del ser humano, intelectuales. Bueno, Unamuno era vasco y al mismo tiempo se convirtió en un ideólogo de la nación española a partir de Castilla como núcleo. Ideas que desarrollaría en su libro En torno al casticismo, un libro muy temprano, de 1896. Eran 5 artículos publicados antes que después levemente retocó y publicó como un libro. Un conjunto de textos seminales para el surgimiento del género ensayo en lengua española. De hecho, hay gente que dice que es fundador del género de ensayo en la literatura española. ¿Qué caracteriza el ensayo? No son doctrinas lo que está exponiendo. Él está exponiendo su percepción de los fenómenos sociales, culturales, psicológicos de los españoles, sin hacer unas conclusiones rotundas. No está enseñando ni adoctrinando. Es un pensador y realmente son unos gestos como heurísticos al presentar estos problemas. Heurísticos porque nos están llevando a reflexionar sobre estos mismos problemas y tal vez a contestar, no estar de acuerdo o, por el contrario, retomar las ideas que nos han impresionado y desarrollar en nuestra propia visión de la realidad. Esto es el ensayo, en realidad esta es su función.
vasco como era, se interesaba por la lengua de sus antepasados, el vasco. Hizo una tesis doctoral sobre este material y escribió ensayos acerca del tema. Era filólogo y filósofo, por supuesto. Después vamos a ver qué es lo que él piensa de la filosofía y la filología. Pero escogió el castellano y la supuesta identidad castellana como su centro de su reflexión en torno al vivir hispánico, para decirlo en términos de Américo Castro, que de hecho corresponde al momento de la consolidación de las naciones europeas bajo la ideología de una nación, una lengua. Falta término religión, que para España se remonta a los reyes católicos, del famoso dicho, un monarca, un imperio y una espada, referente a Carlos V, ¿no?, de Hernando de Acuña. Es también el momento del surgimiento y florecimiento de la disciplina de literatura comparada en las universidades europeas. Nadie como Unamuno para concentrar las ideas de lo hispánico bajo el membrete controvertido del casticismo, que es uno de los temas de Unamuno que replicaría medio siglo después Américo Castro. Miren, de ninguna manera les quiero plantear hay mutuas influencias. De hecho, Américo Castro sí se conocían y tenían noticia de la obra de cada quien, pero lo que les mencioné así como obra central de Américo Castro, de hecho, los que estudian, por ejemplo, la literatura española del siglo de oro, ¿no?, y a Cervantes, saben que, digamos, el libro seminal es de 1925, El pensamiento de Cervantes, de Américo Castro, después remodelado en cierta forma en los años 60, pero de lo que les estuve hablando, de esta concepción de la historia, de hecho aparece al gran público mucho después de la muerte de Unamuno. No obstante, evidentemente, es una réplica también a las concepciones de Unamuno. ¿Qué tenemos aquí? Sí. Lo inconsciente de la historia, sustancia de la historia, no se trata de la tradición que se conserva en los témpanos del pasado, sino la que se halla en el fondo del presente, pero una especie de un fondo inamovible. De una manera realmente muy específica, muy interesante, este tema, ya evidentemente sin ninguna definición de la historia ni nada, aparece en su última novela, San Manuel el Mártir. Entonces nos vamos a detener un poquito más. ¿Cómo realmente repercute esta concepción? Y bueno, tenemos dos conceptos de la historia frente a Castro, que, digamos, él empieza a racionalizar el pasado histórico de España a partir de esta consideración. Dice que los franceses no dicen que hubiese franceses, digamos, antes de nuestra era. ¿Sí? Al contrario, dicen que la nación francesa se consolida, digamos, ya definitivamente, hasta el siglo XVII, incluso con el absolutismo, pasadas las guerras feudales, etc. Pero, digamos, podemos hablar de esto, bueno, a partir del siglo XV, pero de ninguna manera remontarnos a la historia antigua. Lo mismo pasa con los italianos. Los italianos no son romanos, no son latinos, son italianos. En fin, acerca de esto se puede replicar mucho, pero bueno, ahora no vamos a entrar en esto. En cambio, en los libros de historia españoles se repite y se repite acerca de la identidad eterna, inamovible del español. Y en efecto, ustedes lo encontrarán por doquier. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿quién puso las columnas de Hércules ahí en Gibraltar? ¿Sí? Pues era español, el Hércules hispánico, ¿no? De las columnas de Hércules. Y en la literatura medieval, en la historiografía medieval, esto se repite bastante también, toda la simbología
digamos, de la eternidad española non plus ultra es la divisa, digamos, de Carlos V, y las columnas de Hércules de alguna manera expresan esta idea de la eternidad de la nación española. Mientras tanto, si pensamos así un poquito, ¿quién era Carlos V? ¿Qué tan español era? ¿Sí? Él llega a España sin saber la lengua a los 17 años, ya formado por completo ahí en los principados franceses y flamencos, ¿sí? O sea, lo que sería Bélgica ahora, ¿no? Y entonces si llega y encuentra una nación de la que no sabe nada, realmente, sí, realmente era una persona talentosa, aprendió rápido el español. El hecho es que darle una identidad española fue tarea de los historiadores a un rey y emperador que de hecho pasaba muy pocos periodos en España misma y muchas veces en su periodo, digamos, de reinado se le reclamaba esto, porque siendo emperador tenía que visitar todos los países del imperio, etc. Bueno, en fin, es el punto de Américo Castro. En cambio, enfrente a esto tenemos que pareciera que el espíritu castellano, que no español, existía desde las cuevas de Altamira, donde aparecen esos bisontes, ¿no? Entonces es el tópico que se repite mucho en realidad. Y en Castro, en otros historiadores, etc. En fin, evidentemente ahí hay una materia de diálogo, de controversia, de una visión totalmente opuesta. En este caso no quiero decir de ninguna manera que es de Unamuno a Américo Castro o viceversa, sino que es una versión de la interpretación de la historia que sobrevive durante siglos de alguna manera, ¿no? Y Unamuno no es que esté influido sobre esto, es su propia creación, su propia explicación de la cultura española, de la identidad, etcétera, a partir de lo castellano, ¿no? Cuando ustedes están en la escuela y les tratan de explicar cuál es la diferencia, si hablamos castellano, si hablamos español, que es lo mismo, etcétera. Bueno, el castellano como español, podemos hablar de esto de los fines del siglo XV, de hecho, ¿no? Justamente con los reyes católicos, con la gramática de Nebrija y una serie de gestos institucionales que dicen, miren, esta forma de hablar, esta va a ser el español, ¿no? Pero proviene de castellano. Esta es la cosa, ¿no? En fin, nacionalismos locales. Pero, digamos, lo del vasco realmente es importante. Por eso Unamuno no es muy bienvenido como ideólogo para los que están defendiendo la nación vasca como tal. ¿Sí? Evidentemente. Entonces hay unas biografías controversiales, hay explicaciones de todo tipo. No hay otra manera sino tener orgullo de un personaje como Unamuno, tan polifacético, polifónico, genial. Es un genio de España, definitivamente. Y expulsarlo, digamos, de su origen vasco. No hay manera. No obstante, digamos, esta posición que él adopta, pues no cae bien simplemente, ¿no? A los ideólogos. Y además, quizá voy a ser repetitiva en este punto, ¿no? Unamuno vistió el manto de profeta en muchos aspectos, ¿no? En muchos tópicos. Y entre ellos, pues uno de los primeros fue que él estaba enterrando la lengua y la cultura vasca y hablaba de la integración completa, etc. Así que no tenía vitalidad, digamos, la cultura vasca. Él mismo nació en medio de un español, evidentemente, con un matiz determinado de pronunciación, pero sí sabía unas bases domésticas de la lengua vasca que se amplió mucho ya cuando él estudió, por supuesto. Lo que pasa es que la lengua vasca no existía como una sola lengua, ¿sí? Sino que eran variantes y dialectos, etc. Y la unificación ya corresponde al periodo posfranquista, pero es cuando surge realmente, es la voluntad de un pueblo de tener su propia identidad. No es el único caso en la historia, en absoluto, ¿no? Hay varios pueblos que
tuvieron que luchar por su identidad y hacer renacer su lengua. Ahora bien, la unificación de una lengua siempre es un gesto institucional, debe haber unos personajes que luchan por ello, etcétera, especialistas, y un núcleo político que de alguna manera tiene esto como propósito, ¿no? Un caso semejante probablemente sería el checo. Aquí está la avenida Masaryk, ¿no? La gente ni se acuerda de dónde viene, ¿no? Tomás Masaryk era el primer presidente de la República Checoslovaca, ¿sí? Cuando cayó el Imperio Austrohúngaro. El checo y el eslovaco son lenguas eslavas. Masaryk no hablaba ni el checo ni el eslovaco bien. Hace poco, realmente, hace un par de años, estuve leyendo sobre esto. Su lengua era el alemán, ¿entienden? Pero él apoyaba este movimiento, ¿sí?, de renacimiento del país que viene del siglo XIX, quizás de fines del XVIII. ¿Sí? Las lenguas existían, pero no tenían estatus oficial. ¿Sí? Las leyes hablaban en alemán, la cultura, las universidades hablaban en alemán. Kafka dice en checo, ¿no? ¿Él escribía en qué lengua? En checo. No, él escribía en alemán. Bueno, lo estoy trayendo a cuento porque para hacer cierto paralelo con la situación del vasco, ¿no? Y que no siempre se cumplían las predicciones de nuestro profeta. No obstante, quizá tenga después tiempo para hacer una conclusión realmente acerca de esto. Aquí no podré sino retomar algunos puntos, porque la materia es tan enorme realmente, y la personalidad tan imponente, y su obra tan gigantesca, que evidentemente que en un cursito introductorio de ninguna manera podemos abarcar todo, ¿no? Entonces es uno de los puntos, digamos, que su manto de profeta, digamos, podría deslegitimizarse. No obstante, lo dejamos así en suspenso por el pronto. Bueno, entonces yo les estaba hablando de la personalidad liminal, fronteriza de Unamuno. Eso es lo que me parece realmente básico y en cierta forma hace eco a lo que plantea Américo Castro, ¿sí?, acerca de lo conflictivo. Los conflictos son diferentes, evidentemente la época es diferente, no obstante hay algo que nos está rompiendo, digamos, a la mitad desde el principio. Y bueno, me parece que es uno de los elementos, ¿no? Bueno, entonces Unamuno estudia en la Universidad de Madrid, obtiene un doctorado en muy poco tiempo, muy joven ya se doctora, con una tesis doctoral justamente sobre la cultura vasca, regresa a Bilbao y le sucede todo lo que sucede a un estudiante de, digamos, de doctorado, de maestría en México, ¿no? Ya aquí tengo mi título, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde está el trabajo? En fin. Y entonces son años bastante largos de buscar una posición universitaria, ¿no? Él pasa varios exámenes de estas famosas oposiciones en diferentes universidades del país y a veces pierde a personalidades eminentes y a veces al contrario a las mediocridades, pero apenas hacia los años 90 que obtiene una cátedra en Salamanca. ¿Y qué hace estos años? Escribe para diversos periódicos. En Bilbao, en primer lugar, en Cataluña, incluso en Alemania. Da clases particulares. La existencia realmente es muy incierta, ¿no? Ustedes saben.
y durante años no puede casarse con su novia, también es un tópico conocido, ¿no es cierto? En fin. Pero realmente se da a conocer ya durante estos años, desde paréntesis, después de terminar la universidad y finalmente integrarse a Salamanca, ya se vuelve una figura destacada realmente gracias a sus escritos y escribe cosas importantes. Su primera novela la redacta durante unos 10 años, por ejemplo, pensando mucho en lo que es la historia. Y los conceptos y los temas que, entre ellos la intrahistoria, lo que está discutiendo en la obra en torno al casticismo, también realmente está escrito en estos años. Bueno, en fin, he marcado las fechas exactas, no importan, pero creo que en 1891 sí, obtiene, en efecto. En 1884 obtiene el título de doctor con la tesis sobre el origen de los vascos. ¿Sí? Y en 1891 obtiene la cátedra de griego en la Universidad de Salamanca y empieza otra carrera, digamos, ¿no? Antes él era un vasco que ya tenía la idea acerca de que el vasco y la cultura vasca están como en declive y se van a extinguir como tales, y que el destino del pueblo vasco es integrarse definitivamente al cuerpo español. Y bueno, empieza Salamanca, la Real Salamanca. Salamanca en aquellos años era, digamos, como población misma, una población casi rural. Tenía el casco antiguo, que es la universidad, realmente. La universidad ya era y será. Pero el pueblo realmente tenía mucha relación con el campo, había pequeñas empresas, era algo muy minúsculo todavía, ¿no? Incipiente. En fin. Unamuno en 1894 ingresa al Partido Socialista. Esto es interesante. Él colabora a través, digamos, de sus convicciones muy incipientes socialistas con el núcleo que está en el País Vasco, en Bilbao, ¿no? Y colabora para los periódicos socialistas. Realmente él se deslinda del partido justamente hacia 1898, habiendo pasado por una crisis, pero colabora en un diario, por ejemplo, del PSOE, La lucha de clases. Realmente son así como marcas significativas en esta vida, ¿eh? ¿Sí? Las guerras carlistas, el vasquismo y después el paso a lo castellano, el socialismo. Por cierto, se trataba del PSOE. Este partido no es reciente, sino que se remonta, yo creo que a los años 80 del 19, o a lo mejor a fines de los 70. Y bueno, hay problemas, digamos, de obreros y de campo en Salamanca también. Entonces él se destaca justamente como un ente de izquierda que está defendiendo los intereses de la gente trabajadora. Y evidentemente en oposición en el problema agrario, por ejemplo, ¿no? A las figuras que están sofocando la vida campesina, ¿no? Y con los obreros también. Bueno, el hecho es que se deslinda realmente de esta problemática, que de alguna manera inscribe en su ideología también un determinado positivismo, una opción por la ciencia y un determinado ateísmo. Nunca fue ateísta, no obstante, evidentemente a través de una visión
positivista de la vida está asumiendo que Dios no es exactamente lo que dice el señor cura, si es que existe, ¿no? En fin, hay una crisis familiar, digamos, que pasa por la enfermedad de la muerte de un niño, etc. En general, miren, digo, es una personalidad pasionaria, absolutamente. Entonces, se entrega por completo a la circunstancia, a las vivencias, etc. También les quiero recordar que toda su vida es un hombre pobre, cargado de familia. Como profesor universitario, evidentemente, sus ingresos no bastaban para, digamos, el número final de 8 hijos. ¿Sí? Y nunca buscó realmente la riqueza ni nada, no se inclinaba por este lado en absoluto. ¿Sí? Es un intelectual austero, digno, ascético y pasionario, absolutamente. Entonces él se entrega a esta crisis, es una crisis espiritual y siente la necesidad de un regreso más pleno a Dios, digamos. Todos los biógrafos mencionan realmente la crisis, unos se meten más, otros menos, etc. Pero es como un parteaguas en su vida y el abandono, digamos, de la lucha obrera institucionalizada en cierta forma, en forma de esta institución incipiente que es el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, entonces en sus años de rector, sí, bueno, todavía no lo dije, ¿verdad? Que es evidentemente la persona más notable, más universal en Salamanca, en la Universidad de Salamanca. A partir de 1900 ya es el rector de la universidad, hasta 1914, cuando por sus inclinaciones políticas y por la participación en la vida social, pero sin ninguna explicación real, lo destituye el ministro de Educación. Él sigue como catedrático. En 1914 es el principio de la Primera Guerra Mundial y en este año también publica varias obras importantes, entre ellos El sentimiento trágico de la vida, por ejemplo, ¿no? Es decir, él escribe todo el tiempo, aparecen varias novelas y él todo el tiempo escribe poesía. Parece que él empezó a escribirla desde muy temprano, pero el primer libro aparece apenas en 1907. Ahora quiero que nos dirijamos a algunos de los textos de este primer libro de poesías de 1907. Pero en fin, rápidamente vamos a pasar por otros accidentes de su vida también marcados por una presencia de una personalidad que un filólogo conocido, que ustedes deben conocer también por siendo filólogos algunos de ustedes, por el famoso texto que siempre lo estamos retomando, leyendo, de Ernst Robert Curtius, ¿no? Entonces, en su exilio posteriormente uno no lo conoce personalmente, etc. Él lo llamó en latín excitator Hispaniae, es decir, el agitador de España. Esta fue su función, digamos, en la vida pública, por escrito, como periodista, como gente que participa en la vida social a través de diferentes instancias, ¿sí? Con su crisis intelectual, con su crisis, si quieren, mística. De todos modos, él tiene conflictos, digamos, con el obispo de Salamanca, famosos también, en los que no vamos a entrar, no viene al caso. Es decir, no se vuelve una persona, digamos, alejada de los problemas causados por la institución, digamos, religiosa como tal, y por su papel con respecto al pueblo, ¿no? En 1917 es elegido concejal del Ayuntamiento de Salamanca por la Federación Obrera y por la Unión Ferroviaria, ¿eh?
Unión de los Trabajadores, sindicato. Me parece que son marcas realmente que hablan por sí mismas, así, en su vida. Pero ¿por qué hay que subrayar esto? Porque va a ser un contraste realmente con lo que él escribe muchas veces. Bueno, es deportado. Cuando empieza la dictadura en España de Primo de Rivera, él entra en conflictos muy directos, está insultando en algún momento la figura del rey. Es republicano de convicciones ya en esta época, ¿no? Y durante la dictadura el conflicto, digamos, se vuelve álgido y lo deportan a Canarias, a Fuerteventura. De ahí, más o menos en un año, se escapa a Francia, pasa ahí algún tiempo y finalmente se establece durante años en la frontera entre Francia y España, en el País Vasco francés. Y desde ahí él sigue realmente participando activamente en la vida pública a través de escribir cosas. Escribe en los periódicos, escribe textos filosóficos famosos, escribe textos literarios en gran cantidad, hay muchos cuentos, hay varias novelas, hay obras de teatro, pero hay una cantidad increíble de poesías. ¿Sí? Es lo que nos vamos a ir. Es justamente estas crisis, digamos, espirituales, se vuelcan en su vivencia poética de la interioridad. Bueno, cuando regresa a España, empieza ya, es derrocada la monarquía, es en 1930, en 31, él otra vez ya el rector de Salamanca. Y vamos ya a terminar aquí con la biografía, porque realmente es muy, si lo vemos así superficialmente y sin meternos en los conflictos históricos, por una parte, en la historia de España, en los gobiernos republicanos varios, los sucesos que suceden durante esta Revolución Española. Realmente es pasmante este término de la vida pasionaria de Unamuno. Y lo volveré a mencionar con respecto a San Manuel Bueno y con respecto a algunas poesías, etc. El pueblo del que él escribe, del que él tiene realmente un concepto muy firme desde la intrahistoria, este pueblo que necesita la religión como identidad, que no se mueve, digamos, ¿no? Que conserva su identidad por milenios, etc. No resultó ser lo que probablemente él esperaba. ¿Sí? Entonces, la cara de la revolución es contradictoria, violenta, y en el momento de vivirla parece carecer de coherencia. ¿Sí? Entonces resulta que en 1936 Unamuno se adhiere en un primer momento al golpe de Estado franquista. ¿Sí? Enseguida advierte su error. Cuando empiezan a fusilar a sus amigos y colaboradores, acólitos, etcétera, a fusilar, ¿no? Aparece la sangre, una violencia increíble realmente. Él entiende como que va no ahí donde él pensaba. Este salvador católico de los extremos, de los extremismos, digamos, que manifestaba el pueblo, ¿no? Y de los gobiernos republicanos corruptos, etcétera, ¿no? La salvación pasa por la religión, y es Franco, en primer lugar, es Don Quijote, ¿no? Y es católico. Algo no funciona bien. ¿Sí? Hacia el 12 de octubre de 1936, ¿sí? En el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, en presencia, por ejemplo, de Carmen Polo de Franco, del famoso militar general Millán Astray, del obispo de Salamanca, etc., y evidentemente los catedráticos. Estamos en plena rebelión franquista y Salamanca está, así digamos, la
cima de la sociedad de Salamanca es franquista, y esta gente está ahí en el Paraninfo. Uno de los profesores hace un discurso muy de la derecha, habla de una manera denigrante del País Vasco, de Cataluña. Cataluña es el núcleo, digamos, de la lucha revolucionaria, del anarquismo, etc. O sea, este profesor habla mal y se proclama la muerte. Esta consigna franquista, viva la muerte, suena en el discurso de este profesor, y bueno, le toca contestar a Unamuno, y él dice que él no comparte ninguna de las ideas que han aparecido realmente en el discurso de este personaje. Se grita en el público, ¿no? Y apoya esto Millán Astray: muera la inteligencia, viva la muerte. Unamuno dice: este es el templo de la inteligencia y yo soy su sumo sacerdote. ¿Sí? Y, ¿no? Pero casi lo matan ahí realmente. Estos franquistas casi lo matan. Entonces incluso lo están salvando entre el obispo. Bueno, estoy tal vez exagerando un poco, pero sí hay una animadversión muy fuerte. Lo sacan de ahí la esposa de Franco y el obispo. En fin, él resulta totalmente marginado en esta Salamanca franquista, donde él era, digamos, el centro de la vida intelectual, en los cafés, en algún café con Margarita ahí estuvimos, ¿no? Donde no está, digamos, la imagen de Unamuno, sino de otro escritor. Y en realidad es un café emblemático, todavía existe. Está solo, se encierra en su casa, muere el 12 de diciembre, digamos. Una muerte triste y marginada, y además, imagínense realmente, después de esta vida donde les marqué estos puntos, ¿no? De izquierda. Luego la revolución no es lo que nos gusta. En algún momento él dice: yo no estoy ni con los unos ni con los otros. Los junos, evidentemente, es el pueblo en armas, ¿no? Pero los otros es la derecha católica. ¿Sí? Entonces, él se quiere poner fuera de estos conflictos. Pero, en fin, el fin es así. Otra vez, este manto de profeta, digamos, no ha funcionado. Una muerte triste realmente. De alguna manera hay que rescatar la figura de Unamuno de los malentendidos, simplemente, ¿no? Es una persona, con Dostoyevsky pasa una cosa paralela en cierta forma, porque él, que empezaba como socialista, al final lo invitan como preceptor de los hijos del zar, por ejemplo, ¿no? Entonces se elaboran las características ahí como de su derechismo, como dostoyevskismo, etc. Bueno, pero dejemos eso. Bueno, entonces, cuando estoy hablando de la personalidad, digamos, conflictiva internamente, me importaba realmente marcar estas etapas, esta suposición fronteriza también. De alguna manera, la despedida de supuestamente el vasquismo, la cultura en extensión, y el ingreso en una cultura castellana que está apoyada, para empezar ya es española, pero el núcleo pues, casticista está en España, está apoyada por la literatura del siglo de oro realmente, que ya es una literatura universal absolutamente. En fin, bueno, es una enorme obra, heterogénea. Es publicista, periodista, filósofo, novelista, poeta, dramaturgo. También hay obras de teatro. Estamos frente a una polifonía de la obra y de la vida. En cierta forma,
la polifonía de la vida también, porque, bueno, estoy tratando de aludir a esta situación contrastante, ¿sí? La vida interior intensamente relacionada con la búsqueda de Dios y la vida pública que está, digamos, divorciada de la expresión, digamos, institucionalizada que representa a Dios. Lo que quiero decir, ¿me entienden? Que con la iglesia puede estar en conflicto como tal y no obstante está rescatando la iglesia. Bueno, y les voy a subrayar una vez más. Fue uno de estos genios de la cultura española más prolíficos y polifacéticos de su historia. Unamuno realizó una contribución única y extraordinaria a la cultura española y en muchos sentidos también a la europea. En su conjunto, el cúmulo de sus obras se bastan para calificarle como el principal autor español del siglo XX. ¿Sí? Esto proviene de un libro de 2016, una compilación de artículos de intelectuales destacados, Unamuno Eterno se llama, el Unamuno Eterno. Es un pensador trágico gracias a esta escisión y a esta búsqueda intensa de Dios. Déjenme tomar algunos textos que nos vamos a dirigir a ellos. Y es un pensador, es un filósofo no institucionalizado, digamos. Él después identifica, y en eso vamos a caer en algún momento, la filosofía con la filología. Entonces su poesía es muy abundante. Este es solo el primer librito, es como un resumen del primer periodo de su vida. Ya muy de cuarentón lo está publicando, pero sigue escribiendo poesía hasta el final. No podía ser Unamuno un pensador trágico sin ser poeta. Poética fue su fe en el todo poderío de la palabra. A ver. Sí, aquí está. Ser escritor en el sentido radical y pleno, exhaustivamente, es decir, de cuerpo entero y de toda la vida, como lo fue Unamuno, supone una forma integral de ser hombre, de existir en la palabra. Y esto es realmente lo más interesante. ¿Se acuerdan del epígrafe? No es un bibliófago y al mismo tiempo se erige como un personaje bíblico, un profeta bíblico que devora la palabra. ¿Y por qué? Porque la palabra se convierte como en la carne del sentido y, bueno, la creación empieza con la palabra. Vamos a recordar a San Juan. Su vocación de escribir ha sido equiparada a la posesión. Entonces ahí tenemos esto. Viene de una carta. Cuando cojo la pluma, paréceme que se apodera de mí un demonio y tiemblo. Con todo, una gran parte de su obra gira en torno a la existencia de Dios, la inmortalidad personal, eso de sobrevivir en la palabra, de alguna manera. Evidentemente él lo entiende,
Así que su legado es eterno, Unamuno. Él ya dejó todo esto. Pero aquí se trata de la supervivencia personal completa. ¿Sí? Entonces, esto es lo que lo está martirizando, la muerte física también, que él está observando, por ejemplo, con el sufrimiento del hijo que fallece, ¿no? En fin, este hijo, miren, tengo asociaciones literarias. Si alguno de ustedes ha leído El Doctor Faustus, por ejemplo, de Thomas Mann, uno de los episodios es sobre un compositor. En cierta forma, Thomas Mann lo está dibujando como de una manera muy misteriosa, ¿no? Pero como siendo compositor y con sus concepciones intelectuales volcadas en la música, como ideólogo del fascismo, ¿no? Una persona no pública, aislada, compositor, etcétera, pero digamos un error de juicio del intelecto genera esta actitud fascista hacia la vida. Pero una de las experiencias por las que él pasa, Adrián Leverhulme, es la muerte de un sobrino pequeño, nepomuceno, de meningitis. Entonces, este sufrimiento de un niño que no está implicado directamente en los pecados, no solamente pagando los pecados de los padres, tal vez. En fin. Entonces, Unamuno tiene esta experiencia en vivo. El hijo que en el primer año de vida enferma de meningitis y muere hacia los 6 años, habiendo sufrido, etc. El tema del sufrimiento de los niños es un tema de Dostoyevsky, uno de los centrales realmente, y es también parte de su lucha y su diálogo con Dios. Uno de los héroes de Dostoyevsky dice: no es que yo no acepte a Dios, lo que yo no acepto es el mundo creado por Él. Y entonces empieza a hacer un pequeño enlistado de los sufrimientos básicamente de los niños, ¿sí? Y de la crueldad de los asuntos, de los adultos con los niños. Bueno, en fin, este paralelismo simplemente para ponerles el contexto, digamos, de los asuntos espirituales que ocupaban no solamente a Unamuno. Bueno, entonces, muchas de sus obras abordan los aspectos determinados del misticismo, aunque no a un nivel de la búsqueda del contacto comunicativo con Dios fuera del texto literario. De esto yo sí que estoy convencida, absolutamente. ¿Sí? El misticismo tiene muchas implicaciones y muchas definiciones y muchas variedades. ¿Sí? Evidentemente, él le habla a Dios, pero para tener una búsqueda, digamos, de un contacto con Dios, hace falta un elemento que yo no veo dónde lo tendría Unamuno realmente. ¿Sí? José Nieto, estudioso de San Juan de la Cruz, ¿sí? Él pone como una de las condiciones realmente que prepara el misticismo la contemplación y otros elementos. El ocio, la existencia de un ocio. Yo no lo veo en Unamuno por ninguna parte. Es un trabajador y ya hemos visto lo que él dice realmente acerca de esta sed de escribir. En todo caso, su actitud mística está volcada en la escritura misma, en la palabra, de una forma muy directa. Escribe todo el tiempo. Ahora bien, no es una opinión lo que estoy expresando con base en algunas reflexiones y algunos otros autores que han pensado sobre el tema. Bueno, veamos cómo a veces esta veta mística se vuelca una ironía sobre sí misma, entablando en el escenario de un soneto
una pelea más entre la razón y la fe. Yo creo que no se lo mandé, pero es un soneto, ¿no? Así que lo voy a recitar. No se puede pensar que es correr riesgo de pecar sin saberlo. El enemigo con mayúscula, malo, nos ronda y suele entrar de sesgo en el alma que no lleva abrigo de una fe de cordón y escapulario. Con su saber ya infuso en el bautismo, la fe del carbonero o carbonario que de uno y de otro modo son lo mismo. Fe de carbonero es la fe del pueblo directamente, sí, del pueblo inculto, pero la fe del carbonario es la fe revolucionaria. Carbonario es un revolucionario, ¿sí? De los grupos carbonarios italianos al principio del XIX. Lo que trajo la muerte fue de gula de la ciencia, que es muy mala costumbre. Para el ayuno de pensar no hay gula que valga. Hay que matar la incertidumbre. Dios nos dio el pensamiento como prueba. Dichoso quien no sabe qué le lleva. Bueno, vamos a asomarnos en el credo poético. Sí, Salmante, ¿no? Piensa el sentimiento, siente el pensamiento. ¿Entienden? Esto es realmente genial y esto es muy existencialista también. No se puede separar el pensamiento de nuestro, digamos, transcurrir permanente a través del sentido y de los sentimientos. La filosofía pura, por ejemplo la kantiana, son puros conceptos que se marginan de los procesos del conocimiento en un apartado totalmente diferente, ¿no? Y aquí, digamos, la característica de este tipo de existencialismo es plantear que son imposibles una cosa sin otra. Y uno tiene una gran inclinación por darle confianza a esto. Piensa el sentimiento, siente el pensamiento, que tus cantos tengan nidos en la tierra y que cuando el vuelo a los cielos suban tras las nubes no se pierdan. Pero necesitan en las alas peso, la columna de humo se disipa entera. Algo que no es música es la poesía, la pesada solo queda. Bueno, aquí, digamos, Rabaté, yo creo que ustedes tienen la otra versión, ¿no? Rabaté hizo correcciones, es el editor. En la próxima estrofa hay una corrección, así, muy gruesa. Lo pensado es, no lo dudes, lo sentido. Sentimiento puro. Quien en ello crea de la fuente del saltir nunca ha llegado a la viva y honda vena. Bueno, evidentemente en García Blanco está sentir. ¿Sí? Saltir, que no es una palabra así como muy legitimada, no obstante es de salterio, de salmo. ¿Sí? Entonces Rabaté, ahí basándose en sus propias indagaciones, él opta por saltir. Y no lo comenta, es interesante. No te cuides en exceso del ropaje, de escultor no desastres tu tarea. No te olvides de que nunca más hermosa que desnuda está la idea. Bueno, estoy brincando varios. De las fórmulas, la brosa es lo que hace que nos vele la verdad. Torpe la ciencia, la desnudas con tus manos y tus ojos gozarán de su belleza. La ciencia es torpe, el positivismo es torpe sobre todo. ¿Sí? Solo confiamos en los datos de los sentidos, digamos, es el principio del positivismo.
y de ahí derivamos realmente nuestro conocimiento del mundo. Y bueno, aquí se plantea que para empezar a través de los sentidos y también del pensar hay una realidad que nos hace ver la poesía en particular. Busca líneas de desnudo que aunque trates de envolvernos en lo vago de la niebla, aún la niebla tiene líneas y se esculpe. Ten pues ojo, no las pierdas. Miren, hay una serie de conceptos que atraviesan toda la obra de Unamuno con diferentes connotaciones. Y aquí ya hemos detectado niebla, que después resurge en toda una novela. Parece que el primer eco de esta niebla proviene del filósofo Kierkegaard, ¿no? Pero, digamos, pone a pensar a Unamuno y lo está integrando de diferentes maneras. Sujetemos en verdades del espíritu las entrañas de las formas pasajeras, que la idea tiene en todo soberana, exculpamos pues la niebla. El lenguaje es ante todo pensamiento, pero también sentimiento, ¿no? En fin. Y les pedí ver Salmo primero. Y bueno, miren, es puro sentido común en realidad, ¿sí? El que tenga dudas, que se ponga a reflexionar cómo y por qué, de veras, es lo que se plantea. Pero está hecho en forma absolutamente bíblica. ¿Sí? Es un salmo, es una interrogación y también es un eco también de algunos salmos que invocan a un Dios que de repente no se manifiesta. Señor, Señor, ¿por qué consientes que te nieguen ateos? ¿Por qué, Señor, no te nos muestras sin velos, sin engaños? ¿Por qué, Señor, nos dejas en la duda, duda de muerte? ¿Por qué te escondes? Recuerdan a San Juan, ¿no? ¿Dónde te has escondido, amado? ¿En qué forma tan conflictiva, ¿no? Tan controvertida? ¿Por qué, Señor, nos dejas en la duda, duda de muerte? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué encendiste en nuestro pecho el ansia de conocerte, el ansia de que existas, para velarte así a nuestras miradas? ¿Dónde estás, mi Señor? ¿Acaso existes? ¿Eres tu creación de mi congoja o lo soy tuya? Miren, esta duda, digamos, y esta equivalencia no necesariamente en un 100% afirmativa, pero reaparecerá muchas veces a través de su obra. Se pone en el lugar del creador. ¿Por qué, Señor, nos dejas vagar sin rumbo buscando nuestro objeto? ¿Por qué hiciste la vida? ¿Qué significa todo? ¿Qué sentido tienen los seres? Como del pozo eterno de las lágrimas, del mar de las angustias, de la herencia de penas y tormentos, no has despertado. Señor, ¿por qué no existes? ¿Dónde te escondes? Te buscamos y te hurtas, te llamamos y callas, te queremos y tú, Señor, no quieres decir, vedme, mis hijos. Una señal, Señor, una tan solo, una que acabe con todos los ateos de la tierra, una que dé sentido a esta sombra, a esta sombría vida que arrastramos. Bueno, brinco. Di el porqué del porqué, Dios de silencio. Está en el aire todo, no hay cimiento ninguno y todo vanidad de vanidades. Coge el día, nos dice con mundano saber aquel romano,
que buscó la virtud fuera de extremos, medianía dorada, e ir viviendo. ¡Qué vida! Miren, medianía dorada. Yo les hablé también un poquito de esta intuición acerca de su carácter. Es un pasionario, es un hombre de los extremos. Él vivió la vida de un profesor, ¿sí? Y entonces toda su pasión de la vida, del pensamiento, de la existencia, la vuelca en la escritura misma, ¿sí? Ahí está. No obstante, esto no disminuye nada, no hay que ser deportista o militar, ¿sí? Realmente para vivir con intensidad esta vida. Entonces él rechaza la áurea mediócritas de la vida, y que puede ser no tan áurea, muchas veces aparece como un pantano realmente que está tragando las vidas. Bueno, carpe diem, en fin, no se puede leer toda la obra aquí en el cursillo, brincando por el resto de la obra, ¿no? Mira, Señor, que va a rayar el alba, estoy cansado de luchar contigo como Jacob lo estuvo. Dime tu nombre es tu esencia, dame consuelo, dime qué eres. Fíjense que aquí se está planteando también uno de los problemas teológicos que viene desde San Agustín, ¿sí? Ver para creer. Y en general el problema del milagro como la comprobación, ¿no? Entonces muchas veces la gente sabia dice que los milagros eran al principio, cuando Dios empezaba a manifestarse al género humano, y ahora realmente todo debe pasar por la fe, ¿sí? Sin tener una demostración, digamos, del poder divino. Y Unamuno evidentemente está girando en torno a esta imposibilidad de ver que puede manifestarse, bueno, a través del milagro, alguna señal tan solo, ¿no? San Agustín, digamos, rebate estos argumentos con la insinuación de que los sentidos no dan, digamos, fe correctamente de la realidad, y pone ejemplos, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Hay engaño de vista y de otros sentidos también, evidentemente. Es una primera experiencia, etcétera, pero debe repetirse. Ahí está el método científico, ¿no? Que debe reproducirse muchas veces el fenómeno como para dar fe de su existencia. Razón del universo, ¿dónde habitas? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué nacemos? Son todas estas las preguntas así como básicas del ser humano, ¿no? Libértate, Señor. Creo que no se lo mandé, ¿no? Pero ustedes pueden leer por su cuenta muchas de estas cosas. Están hasta en internet. Tú mismo, Señor, libértate, Señor, libértales, átales con tu amor, libértate en tu amor, libértame, Señor. Esto es casi herejía, en realidad. Por ejemplo, Jesucristo por definición es libre, ¿sí? Y nos plantea una de estas cosas controvertidas. ¿Quién más que Dios es la representación de la libertad? La libertad no es necesaria al que cree en Dios, que es libre por definición. El lugar de la mística en el pensamiento y en la obra de Unamuno.
tiene una interpretación ambivalente y compleja sin dar respuestas unívocas y tajantes. Además, el progreso mismo de su obra permite distinguir un avance, una evolución de sus actitudes, a veces racionales, a veces cordiales, hacia el asunto. Lo cordial remite a, esto también es una de las líneas metafóricas de su poética, pero también aparece en otras obras. También se remonta a los místicos del siglo de oro y evidentemente hemos leído sobre el sentimiento, ¿no? El sentimiento pasa por el corazón en nuestra tradición. No necesariamente en todas las tradiciones. En la antigüedad, por ejemplo, pues pensaban que el hígado era el depósito del amor, ¿no? Del amor erótico. No fue la castellana una mística de razón raciocinante, sino que arrancaba de la conciencia oprimida por la necesidad del ex y de trabajo. Unamuno. Hablando de los místicos, buscaban libertad interior bajo la presión del ambiente social y el de sí mismos, del divorcio entre su mundo inteligible y sensible, en que los castillos se convierten en ventas. Libertad interior, desnudarse de los deseos para que la voluntad quedara en potencia respecto a todo. Oprimidos por la ley exterior, buscaron el intimarla en sí, purificándola, anhelaron consonar con su suerte y resignarse por el camino de contemplación liberadora. Corrían tras ciencia de libertad obtenida sin trabajo. ¿Qué les dije del ocio? Ahí está, yo no lo inventé. Aunque con trabajos, ¿sí? Es decir, los trabajos son los trabajos heroicos. Don Quijote tiene los trabajos, ¿no? Los trabajos de Persiles y Sigismunda, ¿no? Son las aventuras de esta vida, digamos, ¿no? A mi modo de ver, es una interpretación que coincide con la de José Nieto, por ejemplo, y es una contraparte de lo que diría después Américo Castro, digamos, ¿no? Yo no sé cómo lo leerían ustedes, ¿sí? Es una reacción a la miseria de la vida exterior. Miseria no es necesariamente material, la miseria moral en muchos sentidos, miseria intelectual, etc. ¿Sí? Y la opresión intelectual y moral también, ¿sí? Aparte de la material también, por supuesto. En fin, pero así es como, por ejemplo, Nieto explica a San Juan de la Cruz y, bueno, Américo Castro mete el elemento de los estatutos de limpieza de sangre, pero aquí no viene al caso realmente en absoluto. No importa qué elemento de la realidad nos oprime, ¿sí? Pero en ciertas condiciones nos da esta reacción a una vida. Bueno, a veces hay unos llamamientos, hay que vivir la vida real, ¿no? Hay situaciones cuando a la vida probablemente hay que darle una patada simplemente, ¿no? Y vivir una existencia diferente. San Juan es una comprobación realmente de esta situación. Toda su lucha a esta negación de él mismo que le viene desde el exterior, esta opresión, realmente es heroica. No obstante, es libertad obtenida sin trabajo que les ocupa toda la mente, absolutamente, ¿no? Como el trabajo físico, manual, etcétera, ¿no? Es, incluso, si quieren, miren, el deporte tampoco nos da mucho espacio, ¿sí? Al hacerlo, ¿sí? Quizá después descansando, pero lo físico contradice realmente el trabajo interno, intelectual,
sentimental, etc. En fin, pero los trabajos heroicos, esta resistencia, digamos, nos puede dejar, digamos, la mente, nos puede aislarnos para decir esto. Bueno, esto viene de en torno al casticismo, lo que les acabo de citar. Sí. Bueno, aquí de lo que hemos hablado un poquito, ¿no? La vocación de escritor como respuesta a una llamada, y probablemente la remitan a esta crisis de los años 90 del siglo XIX. Lo místico se manifiesta en relación con la inspiración que pertenece para Unamuno al círculo de esta aspiración trascendente. Y miren la vuelta que él está dando realmente entre, digamos, su vocación racional, porque es una gran mente realmente, una gran inteligencia. La lógica no es en el fondo más que gramática, y la filología es filosofía. Bueno, ¿cómo? Yo le podría dar una versión de cómo la filología es filosofía y viceversa, ¿sí? Pero es desde un punto de vista totalmente formalista, ¿no? Aquí es otra cosa. Pensar es sentir, se piensa el sentimiento, cómo se siente el pensamiento. En cuanto a la religión, brota de una mitología, y mito quiere decir palabra, ¿sí? Entonces como que da una vuelta y llega. La religión es la palabra, ¿sí? Y el mito, digamos, es un paso que desprestigia la religión en un otro lenguaje, si estamos en otro espacio. Pero aquí, cuando habla el filólogo, se acuerda que mitos es justamente la palabra. Ahora bien, ahí hay una pequeña un pequeño juego de palabras, o juego de manos si quieren, ¿no? Porque hace falta introducir logos, que es oposición al mitos, ¿sí? Logos es racionalidad, mitos es, digamos, la inspiración, la intuición, la creación espontánea, ¿no? Pero él empieza con lógica aquí, ¿entienden? ¿Sí? Por eso estoy diciendo que él está haciendo una vuelta para presentarnos todo en una totalidad. Y bueno, en cierta forma, si quieren, me parece que esto es un rastro de la actitud neokantiana, partiendo en cierta forma. Es un filósofo también, digamos, no profesional e institucional, pero que sí conoce la filosofía muy bien, ¿no? Arranca de Kant, pasa por el neokantismo, que también piensa en totalidades, ¿sí? Que el proceso del conocimiento implica el pensar, el sentir y el crear, ¿sí? Junto con la lógica, digamos, ¿no? En esto no nos vamos a meter. Bueno, ¿qué tal si hacemos un pequeño break?